Desperté del coma sola con una nota de papá: dejamos de pagar. Lloré, pero mi abogado entró sonriendo con un extraño: tu padre cometió un error. Olvidó quién eres en realidad. Mi verdadera identidad lo cambia todo. Soy Morgan Calvel, tengo 32 años, pasé 3 meses en coma y me desperté en una habitación de hospital vacía con una nota de 2 palabras de mi padre multimillonario: dejamos de pagar. Las máquinas que me mantenían con vida habían sido financiadas por extraños, mientras mi familia, con un patrimonio de $800 millones, celebraba su libertad de la hija que había construido en secreto el 40% de su imperio. Mi madrastra ya había repartido mis pertenencias. Mi medio hermano había reclamado mi oficina. Mi padre había firmado papeles declarándome mentalmente incompetente. Pensaron que un accidente automovilístico había resuelto su problema de 15 años, la hija no deseada que sabía demasiado, trabajaba demasiado duro y les recordaba a la mujer brillante que habían tratado de borrar. Lo que no sabían era que mi madre me había dejado más que recuerdos. Me había dejado las pruebas, el poder y la munición legal para exponer cada mentira sobre la que habían construido su fortuna. Lo primero que noté no fue el dolor. Fue el silencio. Las habitaciones de hospital nunca están verdaderamente en silencio. Siempre está el pitido constante de los monitores, el movimiento de las enfermeras en el pasillo, el murmullo distante de las visitas. Pero a medida que la conciencia volvía a mi cuerpo esa mañana de octubre, el silencio se sentía deliberado, personal. Mis ojos lucharon por enfocarse en las austeras baldosas blancas del techo. Hospital General de Mass. Reconocí el patrón de los últimos días de mi madre aquí hace 15 años. En aquel entonces, nuestra habitación había estado llena de flores, tarjetas y turnos rotativos de miembros de la familia. Richard incluso había contratado a una enfermera privada para asegurarse de que ella nunca estuviera sola. Ahora, una sola hoja de papel doblada estaba en la mesita de noche donde deberían haber estado las flores. Señorita Calvel. Una enfermera apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos. Está despierta. Necesito llamar al doctor Martínez inmediatamente. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió como un rasguño. 3 meses, señorita Calvel. Ha estado en coma durante 3 meses. Ella vaciló en la puerta. Lo siento mucho, pero tengo que preguntar. ¿Hay alguien a quien debamos llamar? Su contacto de emergencia. Mi padre, Richard Calvel. Su rostro cambió incómodamente. Él es quien dejó la nota. Hace 2 semanas, vino en persona a firmar los papeles. Dijo que la familia ya no cubriría sus gastos médicos. Alcancé el papel con dedos temblorosos. La letra de Richard era tan precisa como sus contratos comerciales: dejamos de pagar. Buena suerte, RC. En 3 meses, ningún miembro de mi familia me había visitado. Ni Richard. Ni mi madrastra, Vanessa. Ni siquiera Chase, el medio hermano al que ayudé a pasar por la escuela de negocios de Harvard. La enfermera me tocó el hombro suavemente. Sin embargo, hay alguien aquí para verla. Ha estado esperando en el vestíbulo todos los días durante 2 semanas. Benjamin Ford entró como si estuviera entrando en una sala de juntas, no en una habitación de hospital. A los 45 años, el antiguo asesor legal de mi madre todavía se comportaba con la autoridad tranquila que ponía nerviosos a los directores ejecutivos de Fortune 500. Detrás de él seguía un hombre que no reconocí, alto, de cabello plateado, con un traje que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Morgan. La máscara profesional de Benjamin se deslizó por un momento, revelando un alivio genuino. Gracias a Dios que estás despierta. Benjamin, ¿qué haces aquí? Protegiendo tus intereses como le prometí a tu madre que haría. Dejó su maletín en la silla de visita. Este es Jonathan Pierce. Puede que no lo recuerdes, pero él te recuerda a ti. El extraño dio un paso adelante. CEO de Goldman Sachs. Nos has estado asesorando de forma remota durante 5 años, aunque tu familia nunca lo supo. Mi cabeza daba vueltas, todavía aturdida por el coma. No entiendo. Richard dejó de pagar mis facturas médicas. ¿Por qué lo hacen ustedes? Porque tu padre acaba de cometer el error más costoso de su vida, interrumpió Benjamin, con una sonrisa sombría jugando en sus labios.
Olvidó quién es realmente el dueño de la mayoría del fondo fiduciario de tu madre. Y lo más importante, olvidó lo que sucede cuando alguien abandona a un beneficiario durante una emergencia médica. Jonathan Pierce sacó su teléfono. La reunión de la Junta es en 72 horas. Tu padre planea anunciar una reestructuración familiar completa, esencialmente dejándote fuera de todo. Les está diciendo a los inversores que eres mentalmente incompetente debido al accidente. Pero hay algo que Richard no sabe. Benjamin abrió su maletín, revelando una carpeta gruesa marcada con el apellido de soltera de mi madre, Elizabeth Vance. Tu madre no solo te dejó dinero, Morgan. Te dejó un plan de sucesión completamente ejecutado. Uno que se activó en el momento en que tu padre firmó esos papeles abandonándote. ¿Qué tipo de plan de sucesión? La sonrisa de Benjamin se amplió. El tipo que está a punto de convertirte en la persona más poderosa en esa sala de juntas. 15 años. Ese es el tiempo que había sido el fantasma de la familia. Lo suficientemente visible para ser útil. Lo suficientemente invisible para ser olvidada. Todo comenzó el día que murió mi madre. Yo tenía 17 años, parada en el estudio de Richard mientras Vanessa medía las ventanas para cortinas nuevas antes de que hubiéramos celebrado el funeral. La hija adoptiva no oficial me había llamado en la recepción, con su mano cuidada sobre mi hombro como una marca. El pequeño caso de caridad de Richard de su primer matrimonio. La verdad era más simple y cruel. Yo era el recordatorio de la mujer que Richard realmente había amado. Mientras Chase obtenía la oficina de la esquina a los 25 años, yo trabajaba desde un armario de suministros convertido. Mientras él asistía a las reuniones de la Junta como el futuro de Calvel Industries, yo escribía en secreto las propuestas que conseguían nuestros contratos más importantes. La adquisición de Meridian, mi análisis, la expansión de Shanghái, mis negociaciones realizadas a las 3 de la madrugada desde mi apartamento mientras Chase se llevaba el crédito en las presentaciones matutinas. Deberías estar agradecida, me recordaba Vanessa cada Navidad, generalmente después de varias copas de vino. No muchas chicas con tus antecedentes tienen estas oportunidades. Mis antecedentes, la hija de Elizabeth Vance, la brillante directora financiera que había convertido a Calvel Industries de una firma regional en una potencia nacional antes de que el cáncer se la llevara a los 39 años. La mujer con cuyo genio financiero Richard se había casado, cuyas estrategias todavía usaba, cuya hija no podía soportar mirar porque yo tenía sus ojos. Pero había cosas sobre mi madre que Vanessa nunca supo, cosas que Richard nunca se molestó en investigar, como las reuniones nocturnas con Benjamin Ford, los documentos sellados y las cajas de seguridad por toda la ciudad, las transferencias silenciosas de autoridad que ocurrían mientras todos se concentraban en el imperio visible. Tu madre sabía que este día llegaría, me había dicho Benjamin hace 5 años. Simplemente no sabía qué forma tomaría. Ahora abandonada en una cama de hospital con un despido de 2 palabras, finalmente entendí para qué me había estado preparando. Tu madre nunca fue solo la directora financiera, dijo Benjamin, sacando un documento que me hizo contener el aliento. Elizabeth Vance era la accionista mayoritaria de la compañía holding original que se convirtió en Calvel Industries. Los papeles tenían fecha de 2001, 3 años antes de casarse con Richard, cuando él luchaba por mantener a flote la empresa de logística fallida de su padre. Las firmas eran claras. Elizabeth Vance, propietaria del 65%. Richard Calvel, propietario del 35%. Pero los registros de la empresa muestran a Richard como fundador, dije. Una revisión conveniente después de la muerte de tu madre, intervino Jonathan Pierce. Una que funcionó porque Elizabeth mantuvo su propiedad a través de una estructura de fideicomiso. Ella quería que Richard fuera la cara de la empresa, pero nunca renunció al control. Benjamin me entregó otro documento. Este era más nuevo, fechado hace solo 5 años. Antes de que el cáncer progresara, tu madre estableció el fideicomiso revocable Elizabeth Vance con $850 millones en activos. Pero aquí está lo que Richard nunca supo. Ella cambió los términos en 2020. El fideicomiso se vuelve irrevocable y se transfiere a ti bajo condiciones específicas. ¿Qué condiciones? Abandono durante incapacidad médica. Los ojos de Benjamin brillaron. En el momento en que Richard firmó esos papeles negándose a pagar tus facturas médicas, activó la transferencia. A partir de hace 2 semanas, no solo heredas el dinero.
Hereda sus derechos de voto, sus puestos en la junta directiva y esto. Sacó una pequeña tarjeta de plástico, una insignia de seguridad de nivel platino para Calvel Industries con mi foto y un nivel de autorización que nunca había visto antes. Anulación ejecutiva. Tu madre mandó hacer esto hace 5 años. Ha estado en mi caja fuerte esperando. Esta insignia te da acceso a todo, a cada documento, cada sistema, cada habitación en el edificio, incluida la sala de juntas ejecutiva. Miré fijamente la insignia. Ella planeó todo esto. Ella conocía la naturaleza de Richard, dijo Benjamin suavemente. Simplemente se aseguró de que cuando él la mostrara, tú estuvieras lista. 72 horas, dijo Jonathan Pierce, revisando su teléfono. La reunión anual de accionistas es este jueves en el Ritz-Carlton. 2000 inversores, medios internacionales y el gran anuncio de tu padre sobre el futuro liderazgo de la empresa. Benjamin sacó la agenda en su tableta. Richard lo llama la iniciativa de la próxima generación. Planea anunciar formalmente a Chase como presidente, a Vanessa como presidenta ejecutiva y, hizo una pausa. Tu destitución oficial de todos los roles de la empresa debido a incapacidad permanente. ¿Puede hacer eso? No si estás allí para impugnarlo, los dedos de Benjamin tamborilearon sobre su maletín. Pero Morgan, si apareces, no hay vuelta atrás. Richard intentará destruirte públicamente. Afirmará que eres mentalmente no apta, que el coma causó daño cerebral, que estás delirando. ¿Y si no aparezco?, dije. Entonces la narrativa se mantiene. Pierdes el acceso al fideicomiso de 850 millones. Chase hereda el legado de tu madre, y cada trato que has estructurado, cada innovación que has creado se convierte oficialmente en de ellos para siempre. Pensé en las noches que había pasado construyendo modelos financieros mientras Chase festejaba con clientes. Las propuestas que había escrito y que él había leído textualmente a las juntas. El trato de Shanghái que salvó a la empresa de la bancarrota, mi estrategia, su firma. Hay más, dijo Jonathan en voz baja. 5 miembros de la junta han estado cuestionando el liderazgo de Richard. Saben que algo no cuadra con los números que presenta Chase frente al rendimiento real. Si apareces con pruebas de tus contribuciones, tendrán que escuchar. Benjamin terminó, pero Morgan, esto no se trata solo de dinero o reconocimiento. Si haces esto, estás declarando la guerra a tu propia familia frente a 2000 testigos. Miré la insignia de mi madre, sintiendo su peso en mi palma. 72 horas para decidir. Desaparecer silenciosamente con nada o luchar públicamente por todo. ¿Qué haría mi madre? Benjamin sonrió. Ella ya estaría planeando su entrada. Antes de que decidas, la expresión de Benjamin se oscureció. Necesitas entender qué hará Richard si fallas. Abrió otra carpeta, está llena de documentos legales. Tu padre ya ha redactado una demanda. Fraude, malversación, espionaje corporativo. Está afirmando que has estado desviando dinero secretamente a través de contratos de consultoría no autorizados. Pero esos contratos eran legítimos. Tú lo sabes. Yo lo sé. Pero sin pruebas, es tu palabra contra el CEO de una empresa de 2.800 millones. Benjamin señaló una cláusula específica. Si él gana, no solo pierdes la herencia. Enfrentas cargos penales, tiempo potencial en la cárcel, tu reputación profesional destruida permanentemente. Jonathan Pierce se inclinó hacia adelante. Morgan, puedo responder por tu trabajo con Goldman Sachs, pero Richard tiene conexiones en todas partes. Jueces que juegan golf en su club, fiscales que dependen de las donaciones políticas de Calvel Industries. Si entras en esa sala de juntas y no puedes probar todo, te enterrará. Y hay más, agregó Benjamin de mala gana. Vanessa ha estado difundiendo rumores sobre tu estado mental durante años. Depresión después de la muerte de tu madre, supuesto abuso de sustancias, incluso sugerencias de que el accidente automovilístico no fue realmente un accidente. Mi estómago dio un vuelco. Ella está diciendo que intenté. Ella ha construido una narrativa donde eres inestable, desesperada y peligrosa. Si apareces en esa reunión, ella tendrá seguridad lista para escoltarte fuera como una amenaza a la seguridad. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que tengas pruebas irrefutables. Documentos que no puedan disputar.
Testigos que no puedan desacreditar. Y lo más importante, necesitas mantener una compostura absoluta. Un estallido emocional, un momento de debilidad, y lo usarán como evidencia de tu inestabilidad. Pensé en los últimos 15 años tragando insultos, sonriendo a través de la humillación, estando agradecida por las obras. Entonces, tengo 72 horas para probar que estoy cuerda, soy competente y valgo 850 millones de dólares. No, corrigió Benjamin. Tienes 72 horas para probar que siempre lo fuiste. Jonathan Pierce sacó su teléfono y me mostró un hilo de correos electrónicos. Los nombres de los remitentes hicieron que mis ojos se abrieran. 5 de los miembros de la junta más influyentes de Calvel Industries. Han estado haciendo preguntas durante 2 años, explicó. Como muestra la división de Chase un crecimiento del 40% cuando él nunca está en la oficina. ¿Por qué todas las estrategias innovadoras provienen de firmas de consultoría que nadie puede verificar? Y lo más importante, ¿por qué Richard entra en pánico cada vez que alguien menciona el nombre de Elizabeth Vance? Benjamin agregó, Thomas Michey del comité de auditoría ha sido particularmente sospechoso. Él recuerda a tu madre, Morgan. Conoce su estilo analítico. Lo ve en cada propuesta exitosa. Y sabe que no viene de Chase. Tienen miedo de moverse contra Richard abiertamente, continuó Jonathan. Pero si alguien con legitimidad lo desafiara, me apoyarían. Escucharían, que es más de lo que Richard espera. Jonathan abrió otro correo electrónico. Este es de Sarah Walsh, jefa de operaciones internacionales. Ella escribió esto después del trato de Shanghái. Quienquiera que haya estructurado realmente este acuerdo es un genio. Sé que no fue Chase. Ni siquiera podía pronunciar el nombre del cliente correctamente. Benjamin me entregó una unidad USB. Cada correo electrónico, cada documento, cada pieza de evidencia que hemos recopilado. Pero Morgan, la prueba más poderosa es esta. Me mostró un correo electrónico de mi propia cuenta corporativa enviado a Jonathan hace 5 años describiendo el plan de reestructuración completo que salvó la fusión de Goldman Sachs. Estaba copiado oculto a una cuenta ciega que Benjamin había mantenido. Marca de tiempo 3:47 de la madrugada. La misma noche que Chase fue fotografiado en un casino de Las Vegas. Tu huella digital prueba todo. Cuando trabajaste, que creaste, cómo construiste casi la mitad del valor de esta empresa mientras ellos fingían que no existías. Tenemos la prueba, dijo Jonathan simplemente. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte para usarla? Mi teléfono sonó a las 6 de la tarde. El nombre de Richard en la pantalla. La primera vez que llamaba en 3 meses. Morgan, su voz era fría, profesional. Escuché que estás despierta. Hola, papá. No finjamos, ¿de acuerdo? Papeles crujieron en el fondo. Necesitas firmar los documentos de sucesión. Chase asumirá tus responsabilidades. He estado en coma durante 3 meses. Y la empresa siguió adelante. Firma los papeles. Dejaste de pagar mis facturas médicas. Una pausa. La empresa necesita asignar recursos de manera eficiente. ¿La empresa o tú? Su tono se agudizó. Firma los papeles, Morgan. No hagas esto difícil. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta el jueves por la mañana. Si esos papeles no están firmados, tendré que explicar tu incapacidad mental a la Junta. ¿Preferirías eso? ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una salida elegante. Tómala. Y si no lo haces, entonces aprenderás lo que realmente significa estar sola. Sin trabajo, sin referencias, sin familia. Me aseguraré de que cada firma en Boston sepa que eres inestable. Como les dijiste sobre mamá. Silencio, luego peligrosamente tranquilo. Tu madre estaba enferma. Su mente fue perfecta hasta el final. Firma los papeles, Morgan, o les mostraré a todos exactamente cuánto te pareces a ella. La línea se cortó. Benjamin, que había estado escuchando en altavoz, sacudió la cabeza. Acaba de amenazarte en una línea grabada. Él no sabe que está grabada. No. Benjamin sonrió sombríamente.
Él no sabe muchas cosas, incluido el hecho de que 3 miembros de la Junta acaban de confirmar que asistirán a una sesión de emergencia si convocas una. Miré mi teléfono. 3 días para prepararme para la guerra contra el hombre que me crió y me abandonó en el mismo aliento. Necesito salir de este hospital. Ya está arreglado. Te darán el alta mañana por la mañana. Vanessa llegó a la mañana siguiente como una tormenta en tacones de diseñador. Su abogado la seguía. No llamó a la puerta. El privilegio siempre había sido su entrada preferida. Morgan, dijo mi nombre como si supiera amargo. Pareces consciente. Hola, Vanessa. Ella arrojó una carpeta sobre mi cama, su perfume abrumando el olor antiséptico del hospital. Firma esto. Te daremos un paquete de indemnización. $50,000. Más que generoso considerando. ¿Considerando qué? Considerando que no has sido más que una carga para esta familia durante 15 años. Ella examinó su manicura. ¿Sabes lo que Richard gastó en tu educación, tu vivienda, las facturas médicas de tu madre antes de que muriera? Mi madre tenía su propio dinero. La risa de Vanessa fue aguda. Tu madre no tenía nada más que deudas y delirios. Richard las salvó a ambas por lástima. Alcancé mi teléfono, comenzando sutilmente una grabación. ¿Es eso lo que le dices a la gente? Es la verdad. Has estado viviendo de nuestra caridad, aprovechándote de la culpa de Richard, pero eso termina ahora. 15 años trabajando 18 horas al día es aprovecharse. ¿Qué trabajo? La voz de Vanessa se elevó. Sentada en esa oficina del armario fingiendo contribuir. Chase hace el trabajo real. Tú eres solo gastos generales que ya no necesitamos. Su abogado dio un paso adelante. La señora Caldwell ofrece unos generosos $50,000 por 15 años de construir el 40% del valor de esta empresa. La cara de Vanessa se sonrojó. No construiste nada. No eres nada. Sin esta familia, estarías en la calle. Sin mis estrategias, esta familia estaría en bancarrota. Delirante, igual que tu madre. Se inclinó cerca. Firma los papeles o me aseguraré personalmente de que nunca vuelvas a trabajar en ningún lado. Benjamin eligió ese momento para entrar. Señora Caldwell, tendría cuidado al hacer amenazas en un hospital. Estos lugares tienen excelentes cámaras de seguridad. Vanessa se enderezó, reconociéndolo. Ford, debería haber sabido que interferirías. Solo estoy protegiendo los intereses de mi cliente como su madre me pidió. Chase apareció una hora después de que Vanessa se fuera, informal con su atuendo de golf. Mi medio hermano había heredado la altura de Richard, pero no su disciplina. A los 30 años, ya mostraba signos de una vida blanda. Hola, hermanita. Se dejó caer en la silla de visita como si estuviéramos tomando café, no negociando mi eliminación. Un par de meses difíciles, ¿eh? Se podría decir eso. Mira, iré al grano. Sacó su teléfono, mostrándome una pantalla de transferencia bancaria. 5 millones en efectivo hoy. Todo lo que tienes que hacer es ceder tus derechos y desaparecer. 5 millones. Es más que justo. Puedes empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez Europa. Siempre hablabas de París. Cuando tenía 12 años, dije. Chase se encogió de hombros. El punto es que tomas el dinero, todos seguimos adelante. Sin drama en la reunión de accionistas. Sin disputas familiares desordenadas. Y tú te conviertes en presidente. Ya lo soy básicamente. Esto solo lo hace oficial. Se recostó, supremamente confiado. Vamos, Morgan. Nunca fuiste realmente material ejecutivo. Todo ese tiempo en tu pequeña oficina ejecutando hojas de cálculo. Eso no es liderazgo. ¿Qué hay del trato de Shanghái? ¿Qué hay con eso? El que salvó a la empresa. ¿Quién estructuró eso? Chase se rió. El equipo de consultoría. Obviamente, los manejé brillantemente. ¿Cuál era el nombre del cliente? Su sonrisa vaciló. ¿Por qué importa eso? Presentaste el trato a la junta.
Seguramente recuerdas el nombre del cliente. Esto es ridículo. Mira, 5 millones es mi oferta final. Tómalo o déjalo. Benjamin dio un paso adelante desde donde había estado parado junto a la ventana. Señor Calvel, ¿está intentando sobornar a un accionista antes de una votación oficial? Chase saltó. ¿Quién demonios? Ford. ¿Qué haces aquí? Documentando todo, dijo Benjamin con calma. Por favor, continúe. Estaba diciendo algo acerca de que Morgan no era material ejecutivo. Chase agarró su teléfono. Esta conversación ha terminado. Morgan, tienes hasta mañana. Entonces la oferta desaparece. Como la lealtad familiar. Hizo una pausa en la puerta. ¿Familia? Nunca fuiste realmente familia. Solo pregúntale a papá. Después de que Chase se fue, me senté en silencio durante un minuto completo. 3 ofertas, 3 insultos, 3 confirmaciones de que nunca había sido nada más que un inconveniente para ellos. Benjamin esperó, paciente como siempre. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en el funeral de mamá. Di vuelta la insignia de platino en mis manos. Richard dio un discurso sobre asociación y legado. Vanessa estaba allí con un vestido negro que probablemente costó más que el ataúd de mamá. Chase tenía 16 años, enviando mensajes de texto durante el servicio. ¿Y tú? Yo tenía 17 años, preguntándome por qué la mujer que construyó todo estaba siendo enterrada como una nota al pie. Tomé mi teléfono y me desplacé por los contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Benjamin, ¿puedes organizar una llamada de conferencia segura? ¿Con quién? Thomas Mitchell, Sarah Walsh y los otros miembros de la junta que mencionó Jonathan. Es hora de que escuchen la verdad. Benjamin sonrió. Y Richard, él quiere guerra. La tendrá. Marqué otro número. Jonathan, soy Morgan. Necesito cada correo electrónico, cada documento, cada pieza de evidencia lista para el jueves. Y necesito una cosa más. Nómbrala. Una reportera del Wall Street Journal que no le tema a Richard Calvel. Conozco a la indicada. Catherine Brooks. Ha estado investigando patrones irregulares en los informes de Calvel Industries durante 2 años. Perfecto. Me puse de pie con firmeza por primera vez desde que desperté. Benjamin, necesito un traje para el jueves. Algo que diga que no soy la niña asustada de 17 años que enterraron con mi madre. Conozco el lugar exacto. Y Benjamin, levanté la insignia. Asegúrate de que la seguridad sepa que usaré esto. Quiero entrar por la entrada ejecutiva, la que Richard cree que solo él puede acceder. Con gusto. Querían que desapareciera en silencio, agradecida, sin valor. Pero el jueves por la mañana, frente a 2000 testigos, aprenderían lo que realmente valía la hija de Elizabeth Vance. ¿Alguna vez tu familia ha subestimado tu valor? Deja un comentario abajo. Y si quieres ver qué sucede cuando una familia codiciosa se enfrenta a 850 millones de dólares de verdad, presiona el botón de me gusta y suscríbete para no perderte el clímax que se avecina. Esta historia está a punto de dar un giro que Richard Calvel nunca vio venir. Martes por la mañana, la oficina legal de Benjamin se sentía como una sala de guerra. Me llevó a una bóveda que nunca había visto antes, escondida detrás de una estantería que parecía puramente decorativa. Tu madre preparó esto en 2008, explicó, ingresando un código complejo. Dijo que sabrías cuándo abrirla. Dentro de la caja de seguridad había 3 artículos, un sobremanila grueso marcado con el sello estatal de Massachusetts, una fotografía que nunca había visto y una carta con la letra de mi madre. La fotografía me detuvo en seco. Mostraba a mi madre con 5 personas en lo que parecía una ceremonia de firma. Uno de ellos era un Richard más joven, luciendo incómodo. Los otros eran los inversores originales en Calvel Industries, todos los cuales habían vendido misteriosamente sus acciones a Richard después de que mamá murió. Esta es la incorporación original, confirmó Benjamin, sacando el documento sellado. Certificado de Corporación de Massachusetts MA 201978432. Tu madre como accionista mayoritaria, Richard como socio minoritario, notariado, archivado y de alguna manera eliminado de los registros públicos después de su muerte.
La carta tenía fecha de una semana antes de morir. Mi queridísima Morgan, si estás leyendo esto, Richard ha mostrado su verdadera naturaleza. Los documentos en esta caja son tu derecho de nacimiento. Construí Calvel Industries no por riqueza, sino para probar que la brillantez no necesita un pedigrí. Tú tienes esa brillantez. Úsala sabiamente. La insignia es tu llave. El fideicomiso es tu arma. Pero este certificado, esta es tu prueba de que nunca fuiste su caso de caridad. Siempre fuiste la heredera. Con amor, mamá. Benjamin sacó el último artículo, una unidad USB etiquetada como Imágenes de Seguridad 2009 a 2024. ¿Qué es esto? Cada reunión importante donde presentaste estrategias que Chase luego reclamó. Tu madre tenía cámaras instaladas de las que él nunca supo. Ella sabía que este día llegaría. Sostuve el certificado. Esto cambia todo. No, corrigió Benjamin. Esto prueba todo. Jonathan Pierce llegó a la oficina de Benjamin con una computadora portátil y un equipo de ejecutivos de Goldman Sachs que reconocí de años de videoconferencias secretas. Morgan, Jonathan abrió la computadora portátil. Hemos compilado todo. La pantalla se llenó de hilos de correo electrónico que databan de hace 5 años. Cada uno meticulosamente documentado con encabezados intactos y firmas digitales verificadas. Este es mi favorito, dijo Patricia Kumar, directora de estrategia de Goldman. Diciembre de 2023, Chase presentó su plan de reestructuración para nuestra fusión asiática, excepto que aquí está tu correo electrónico para nosotros de 3 semanas antes con la estrategia idéntica hasta la colocación de la coma. Otro ejecutivo, David Park, abrió un hilo diferente. El trato de Shanghái que salvó a Calvel Industries. Nos enviaste el marco 6 meses antes de que Chase supiera que Shanghái existía. Tenemos 43 correos electrónicos entre tú y nuestro equipo, todos con fecha y hora entre las 2 de la madrugada y las 5 de la madrugada. ¿Por qué a esas horas?, preguntó Benjamin. Porque es cuando Chase estaba confiablemente inconsciente, admití. Podía trabajar sin interrupción. Jonathan hizo clic en más evidencia. En 5 años, has asesorado en acuerdos por valor de $200 millones. Nuestra junta lo sabe. Varios CEO de Fortune 500 lo saben. Las únicas personas que no lo saben están sentadas en la sala de juntas de Calvel. Hasta el jueves, agregó Patricia. Jonathan ya ha informado al Wall Street Journal que Goldman Sachs hará una declaración sobre nuestra consultora en la sombra, que ha estado impulsando el crecimiento de Calvel. Hicieron eso, Morgan, dijo Jonathan. En serio, nos has hecho ganar cientos de millones. Más importante aún, nunca has intentado tomar crédito o aprovecharlo para beneficio personal. Ese tipo de integridad es rara. David abrió un correo electrónico final. Este es de Richard a nuestro CEO el mes pasado, afirmando que Chase fue el arquitecto de nuestra asociación. Estamos preparados para corregir públicamente ese concepto erróneo. Miré la pantalla. 5 años de correos electrónicos a las 3 de la madrugada. Prueba de que mientras mi familia dormía, yo estaba construyendo su imperio. Benjamin sostuvo la insignia de platino, su superficie atrapando la luz. Esto no es solo una tarjeta de acceso. Tu madre incrustó algo notable en ella. La insertó en un lector conectado a su computadora portátil. Inmediatamente, las pantallas se llenaron de datos que nunca había visto antes. Acceso administrativo completo a los servidores de Calvel Industries, explicó. Cada correo electrónico que Richard envió, cada archivo eliminado, cada cuenta oculta. Tu madre construyó una puerta trasera que ha estado esperando 15 años. ¿Es esto legal? Completamente. Ella era accionista mayoritaria y directora de seguridad tecnológica, un título que Richard olvidó que existía. Tenía autoridad legal para mantener acceso de supervisión y esa autoridad pasó a ti. Me desplacé por los archivos. Allí estaba, una carpeta etiquetada Planificación de sucesión con fecha del mes anterior a la muerte de mamá. Dentro había cientos de documentos que mostraban que había estado preparándose para destituir a Richard como CEO. Ella lo sabía. Ella sospechaba. ¿Mira esto? Benjamin abrió un hilo de correo electrónico entre Richard y Vanessa de 2009, 6 meses antes del diagnóstico de mamá.
Ya estaban discutiendo la vida después de Elizabeth. Otro archivo me llamó la atención. Actas de la Junta, confidencial. Las reales, no las versiones saneadas que presentaba Chase. Mostraban a 5 miembros de la Junta cuestionando repetidamente la competencia de Chase solo para ser silenciados por Richard. Es por eso que Thomas Mitchell y los demás están listos para escuchar, dijo Benjamin. Han estado documentando el engaño de Richard durante años, pero necesitaban a alguien con legitimidad para actuar. Y esto, señalé un archivo etiquetado, protocolo de anulación ejecutiva. Tú has bajo la manga. Con esta insignia, puedes bloquear a Richard fuera de su propia oficina, congelar las cuentas corporativas de Chase y acceder al sistema de presentación de la sala de juntas, todo legalmente, todo dentro de los protocolos de seguridad establecidos por tu madre. Sostuve la insignia. Ella realmente pensó en todo. No. Benjamin sonrió. Ella pensó en ti. Hay una diferencia. Miércoles por la tarde, menos de 12 horas hasta la reunión de accionistas. Catherine Brooks del Wall Street Journal estaba sentada frente a mí en la sala de conferencias de Benjamin, su grabadora funcionando. 2000 asistentes, medios internacionales y Richard Calvell no tiene idea de que vienes. Él cree que estoy rota en una cama de hospital decidiendo qué oferta insultante tomar. El lugar es el gran salón de baile del Ritz-Carlton, continuó ella. La base de poder de Richard. Ha realizado todos los anuncios importantes allí durante 20 años. El personal, la seguridad, incluso el equipo audiovisual, todos responden a él. O eso cree él, intervino Benjamin, deslizando un documento sobre la mesa. La empresa matriz del Ritz-Carlton es cliente de Goldman Sachs. Jonathan hizo una llamada. El equipo audiovisual ahora tiene instrucciones de dar a Morgan acceso completo al sistema de presentación. Catherine tomó notas. La reunión comienza a las 10 de la mañana. La presentación de la iniciativa de la próxima generación de Richard está programada para las 10:30. ¿Cuándo harás tu entrada? 10:29, dije. Justo cuando esté a punto de subir al escenario. A través de la entrada principal, la entrada ejecutiva, a la que solo los miembros de la Junta pueden acceder. Toco la insignia, la que él no sabe que puedo abrir. ¿Y tus aliados? 5 miembros de la Junta estarán sentados estratégicamente. Thomas Mitchell cerca del frente. Sarah Walsh junto a los inversores internacionales. Los demás dispersos entre los accionistas institucionales. Catherine levantó la vista de sus notas. ¿Te das cuenta de que esto será el equivalente corporativo de una ejecución pública? Richard pasó 30 años construyendo su reputación. Pasó 30 años robando el legado de mi madre. El jueves, lo recuperaré. ¿Qué pasa con Chase y Vanessa? Estarán en el escenario con Richard, parte de su gran presentación. Ni siquiera me verán venir hasta que esté en el podio. Catherine sonrió. Esto va a ser noticia de primera plana. Bien, dije. Mi madre no merece menos. Jueves, 7 de la mañana. Me paré frente al espejo en la suite de invitados de Benjamin, ajustando el traje Armani negro que había hecho a medida durante la noche. El collar de perlas de mi madre, lo único que Richard no había intentado reclamar, descansaba contra la camisa blanca impecable. ¿Te pareces a ella?, dijo Benjamin desde la puerta. Elizabeth usó el mismo atuendo cuando presentó por primera vez Calvell Industries a los inversores. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de aliados. Thomas Mitchell, en posición. Miembros de la Junta, listos. Sarah Walsh, inversores internacionales informados. Están intrigados. Jonathan Pierce, equipo de Goldman en su lugar. Catherine Brooks, tiene credenciales de prensa de primera fila. Otro mensaje. Este de Richard. Última oportunidad. Firma los papeles o enfrenta las consecuencias. No respondí. El viaje al Ritz-Carlton tomó 20 minutos. El distrito financiero de Boston ya bullía de actividad. A través de la ventana del auto, podía ver pancartas anunciando reunión anual de accionistas de Calvell Industries, la próxima generación. ¿Nerviosa?, preguntó Benjamin. No. Toqué la insignia en mi bolsillo. Durante 15 años, me he estado preparando para este momento sin saberlo. Cada hoja de cálculo,
cada noche tarde, cada insulto tragado, todo lleva aquí. Jonathan llamó mientras nos deteníamos en la entrada de servicio. Richard ya está adentro. Presión total con los inversores. Chase está trabajando con la multitud más joven. Vanessa está encantando al dinero viejo. No tienen idea de lo que se avecina. ¿Seguridad? 5 guardias en la entrada principal. 2 en la ejecutiva. Todos han sido informados sobre tu autorización de insignia. Revisé mi reloj. 9:15 de la mañana, 45 minutos hasta la presentación de Richard. 44 minutos hasta que destruyera todo lo que había construido sobre mentiras. Morgan, dijo Benjamin mientras salía del auto. Tu madre estaría orgullosa. Ella estaría reivindicada, corregí. Hay una diferencia. La entrada ejecutiva estaba a 15 metros de distancia. Más allá, 2000 personas estaban a punto de presenciar el error más costoso de la vida de Richard Calvel. El vestíbulo del Ritz-Carlton era un mar de trajes caros y sonrisas calculadas. A través de las puertas de vidrio, podía ver a la élite financiera de Boston, todos aquí para el gran anuncio de Richard. Me quedé en el pasillo de servicio, mirando a través de los monitores de seguridad a los que Benjamin había organizado acceso. Richard estaba en el centro de todo, trabajando la sala con encanto practicado. Vanessa se deslizaba entre grupos de inversores, su risa resonando a través de los pisos de mármol. Chase presidía cerca de la estación de café, rodeado de ejecutivos más jóvenes que colgaban de cada una de sus palabras sobre el liderazgo innovador. Señorita Calvel. Un guardia de seguridad apareció a mi lado. El señor Ford dijo que necesitaría acceso a la entrada ejecutiva. Todavía no. Estoy esperando el momento adecuado. En el monitor, vi llegar a Thomas Mitchell, seguido de Sarah Walsh. No se reconocieron, pero ambos se posicionaron estratégicamente en el vestíbulo. Catherine Brooks ya estaba adentro, su insignia de prensa visible, su fotógrafo listo. 9:45 de la mañana Richard comenzó a moverse hacia el salón de baile, su séquito siguiéndolo. Pude verlo revisando su teléfono, probablemente preguntándose por qué no había respondido a su amenaza. Señora, dijo el guardia de seguridad en voz baja. Hay algo que debe saber. El señor Calvel nos instruyó específicamente que estuviéramos atentos a usted. Dijo que podría intentar interrumpir la reunión. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y? Pero olvidó una cosa. El guardia sonrió levemente. Mi hija trabaja en contabilidad. Ella sabe quién salvó realmente a la empresa durante la crisis de Shanghái. Su insignia anula sus instrucciones de todos modos. Pero quería que supiera que no todos aquí están ciegos a la verdad. 9:50 de la mañana. El vestíbulo se estaba vaciando mientras los asistentes entraban al salón de baile. Gracias, le dije al guardia. Señora, dele duro. Sonreí, tocando la insignia en mi bolsillo. 10 minutos hasta el espectáculo. 10 minutos hasta que Richard aprendiera que abandonarme en ese hospital fue el comienzo de su fin. 10:25 de la mañana. La entrada ejecutiva se alzaba ante mí. Puertas de vidrio esmerilado que nunca se me había permitido cruzar en 15 años de trabajo en Calvel Industries. Saqué la insignia de platino, el regalo final de mi madre. El escáner emitió un pitido por un latido. Nada sucedió. Luego, las cerraduras se abrieron con un clic decisivo. Intento de acceso inválido. Un guardia más joven gritó, corriendo hacia allí. Señora, esta entrada está restringida a... Su supervisor, aquel cuya hija trabajaba en contabilidad, levantó una mano. Revisa tu sistema de nuevo, Johnson. El guardia más joven miró su tableta, con los ojos muy abiertos. Anulación platino, nivel ejecutivo alfa. Me miró confundido. Pero solo 3 personas en la empresa tienen ese nivel. El señor Calvel, el fundador original, y Elizabeth Vance. Mi madre, dije en voz baja. El supervisor abrió la puerta más ampliamente. El pasillo de acceso a la sala de juntas está justo adelante, señorita Calvel. Su autorización reemplaza todos los demás protocolos de seguridad. Caminé a través de la entrada de la que había sido excluida toda mi vida adulta. El pasillo ejecutivo era todo lo que la entrada regular no era,
pisos de mármol, obras de arte originales, orquídeas frescas y jarrones de cristal. Este era el camino del poder, la ruta que mi madre había caminado cuando estaba construyendo el imperio que Richard ahora reclamaba. A través de las paredes de vidrio del pasillo, podía ver el salón de baile. 2000 asistentes apiñados en sus asientos. Richard estaba a un lado del escenario, revisando sus notas por última vez. Chase y Vanessa ya estaban sentados en el escenario, sonriendo para los fotógrafos. 10:28 de la mañana Richard comenzó a caminar hacia el podio. Llegó el mensaje de texto de Benjamin, equipo audiovisual listo. Tu presentación está cargada. Jonathan Pierce, equipo de Goldman en posición. Catherine Brooks, grabando todo. 10:29 de la mañana Richard llegó al podio, su sonrisa amplia y confiada. Damas y caballeros, bienvenidos al futuro de Calvel Industries. Hora de presentarle el pasado que había intentado enterrar. La voz de Richard llenó el salón de baile, suave y dominante. Hoy marca un momento crucial en la historia de Calvel Industries. La iniciativa de la próxima generación no se trata solo de sucesión. Se trata de evolución. Me paré entre bastidores viéndolo trabajar con la multitud. Era bueno, le concedería eso. Durante 30 años, he construido esta empresa de una pequeña firma de logística a un imperio de 2.800 millones. Hizo clic en su control remoto y aparecieron gráficos en las pantallas masivas. Gráficos que reconocí, mi análisis, mis proyecciones, con su nombre adjunto. Pero el éxito no se trata del pasado. Se trata del futuro. Es por eso que estoy orgulloso de anunciar que Chase Calvel asumirá el papel de presidente con efecto inmediato. Aplausos educados. Chase se puso de pie, saludando a la multitud con humildad practicada. Vanessa Calvel, continuó Richard, servirá como presidenta ejecutiva, aportando sus décadas de experiencia para guiar nuestra visión estratégica. Más aplausos. Vanessa se levantó con gracia. Cada centímetro la matriarca corporativa. Ahora, algunos de ustedes han preguntado sobre los roles de otros miembros de la familia en el futuro de la empresa. El tono de Richard cambió, se volvió sombrío. Es con pesar que debo abordar la situación con Morgan Calvel. Mi mano se apretó sobre la insignia. Debido a complicaciones médicas recientes que resultaron en un deterioro cognitivo significativo, Morgan ya no podrá continuar en ninguna capacidad con Calvel Industries. Le deseamos lo mejor en su recuperación y hemos hecho los arreglos apropiados para su cuidado. Murmullos ondularon a través de la multitud. Vi a Thomas Mitchell inclinarse hacia adelante. Sarah Walsh intercambió miradas con otros miembros de la junta. Richard levantó la mano para pedir silencio. Sé que esta es una noticia difícil, pero les aseguro que el futuro de la empresa nunca ha sido más brillante. Chase y Vanessa. Fue entonces cuando empujé la puerta de la sala de juntas. El sonido resonó en el salón de baile. 2000 cabezas se volvieron. La sonrisa de Richard se congeló en su rostro. La caminata hacia el escenario se sintió eterna e instantánea a la vez. 2000 pares de ojos siguieron mi movimiento a través del salón de baile. Escuché jadeos, susurros, el clic del fotógrafo de Catherine Brooks capturando cada paso. Morgan. La voz de Richard se quebró a través del micrófono. No deberías estar aquí. No estás bien. Subí las escaleras del escenario con calma deliberada. Chase se había levantado a medias de su silla, su rostro pasando por la confusión y la alarma. Vanessa agarró su reposabrazos, sus nudillos blancos contra sus uñas rojas. Buenos días, dije acercándome al podio. Mi voz se transmitió sin el micrófono, clara y firme. Me disculpo por la interrupción, pero creo que los accionistas merecen escuchar la verdad antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de Calvel Industries. Richard se movió para bloquearme. ¿Seguridad? Levanté la insignia de platino. Los guardias que habían comenzado a avanzar se detuvieron de inmediato. Tengo autoridad de anulación ejecutiva, anuncié, tomando el micrófono. Otorgada por Elizabeth Vance, accionista mayoritaria y cofundadora de Calvel Industries. Esto es ridículo, siseó Richard. Pero el micrófono lo captó, transmitiendo su pánico a todos. Me volví para mirar a la audiencia. Thomas Mitchell ya estaba de pie.
Sarah Walsh tenía su teléfono grabando. Jonathan Pierce me dio el más leve asentimiento. Mi nombre es Morgan Caldwell, dije. Hija de Elizabeth Vance. Durante los últimos 15 años, he sido la arquitecta detrás del 40% del crecimiento de esta empresa. Cada adquisición importante, cada expansión internacional, cada innovación que Chase Caldwell les ha presentado se originó en mi escritorio en el armario de suministros convertido que me dieron como oficina. El murmullo se hizo más fuerte. Los fotógrafos se presionaron más cerca del escenario. Y hoy, continué, manteniendo el contacto visual con la audiencia. Estoy aquí para mostrarles exactamente lo que Richard Caldwell ha estado ocultando. Benjamin. Las pantallas detrás de mí parpadearon y cobraron vida. Las pantallas masivas mostraron el documento que cambió todo. Certificado de Corporación de Massachusetts MA 201978432. Dije mientras jadeos ondeaban por el salón de baile, es el documento de incorporación original de Caldwell Industries. Como pueden ver, Elizabeth Vance poseía el 65%. Richard Caldwell poseía el 35%. Eso es una falsificación, gritó Richard, pero su rostro se había puesto pálido. Benjamin se levantó de su asiento en la tercera fila. Soy Benjamin Ford, socio principal de Sterling Bitman y Asociados. Puedo confirmar la autenticidad de este documento. Lo notaría yo mismo en 2001. Apareció la siguiente diapositiva, el testamento de mi madre. El fideicomiso revocable Elizabeth Vance, continué, valorado en $850 millones, estaba configurado para transferirse a mí bajo condiciones específicas. Esas condiciones se cumplieron hace 2 semanas cuando Richard Caldwell firmó papeles abandonándome durante una incapacidad médica. Hice clic en la siguiente diapositiva. Richard firmando papeles de abandono, su firma audaz e inconfundible. Firmaste más que mis facturas médicas, papá. Activaste la cláusula de transferencia. La multitud estalló. Los miembros de la junta estaban de pie. Los inversores gritaban preguntas. Las cámaras destellaban como luces estroboscópicas. Esto es ilegal, chilló Vanessa desde su silla. Ella es mentalmente incompetente. Lo soy. Hice clic de nuevo. La pantalla se llenó de correos electrónicos, docenas de ellos, todos con marca de tiempo, todos mostrando mi trabajo. Estas son mis comunicaciones con Goldman Sachs durante los últimos 5 años. Cada estrategia, cada análisis, cada trato que construyó el valor de esta empresa. Jonathan Pierce se puso de pie. Puedo confirmar que Morgan Caldwell ha sido nuestra consultora en la sombra durante 5 años. Sus estrategias han generado más de $200 millones en valor para ambas firmas. Richard agarró el micrófono. Esto es un golpe. Seguridad, sáquenla. Pero la seguridad no se movió. Estaban mirando la pantalla, la prueba de que el verdadero poder en Caldwell Industries acababa de revelarse. Jonathan Pierce dominó la sala en el momento en que se puso de pie. El CEO de Goldman Sachs no se levantaba por cualquiera. Damas y caballeros, su voz se transmitió sin micrófono. He permanecido en silencio sobre las operaciones de Caldwell Industries por cortesía profesional. Eso termina hoy. Caminó hacia el escenario, cada paso deliberado. Durante 5 años, Morgan Caldwell ha sido la mente estratégica detrás de cada éxito importante de Caldwell Industries. El trato de Shanghái que salvó a esta empresa de la bancarrota, Morgan lo diseñó desde su apartamento a las 3 de la madrugada mientras Chase Caldwell estaba documentado en un casino de Las Vegas. Chase saltó de su silla. Eso es calumnia. Es un hecho. Jonathan sacó su teléfono, proyectando correos electrónicos en las pantallas. Aquí está la propuesta de Morgan enviada a mí 6 meses antes de que se anunciara el trato. Aquí está la presentación de Chase a la Junta. Palabra por palabra idéntica excepto por la firma. Patricia Kumar de Goldman se puso de pie a continuación. La expansión europea que generó 400 millones en ingresos. El marco de Morgan enviado a nosotros mientras supuestamente solo apoyaba al personal. Otro ejecutivo de Goldman se levantó. La integración de IA que modernizó su cadena de suministro. Morgan codificó el algoritmo inicial ella misma. Tenemos los commits de GitLab.
Thomas Mitchell finalmente habló desde la audiencia. Como jefe del comité de auditoría, he sospechado esto durante años. La calidad del trabajo supuestamente de Chase nunca coincidió con sus capacidades reales. Ahora sabemos por qué. Sarah Walsh agregó, el equipo internacional se ha estado preguntando quién era el verdadero estratega. Cada expansión exitosa llevaba la misma firma analítica, precisa, innovadora, por delante de las tendencias del mercado. Ese no era Chase. Esa era Morgan. La cara de Richard se había puesto morada. Esto es conspiración. Todos están involucrados. Sí, dijo Jonathan simplemente. Todos estamos involucrados en la verdad. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto, señor Calvel? ¿Despedir a Goldman Sachs? ¿Alienar a cada miembro de la junta que valora la competencia sobre el nepotismo? La multitud estaba en caos. La verdad había salido y no había vuelta atrás. Thomas Mitchell caminó hacia el escenario con otros 4 miembros de la junta. La multitud guardó silencio. Cuando los miembros de la junta se movían como una unidad, la sangre corporativa estaba a punto de derramarse. Convoco a una sesión de emergencia de la junta, anunció Thomas. Aquí mismo, ahora mismo. No puedes hacer eso, protestó Richard. Según los estatutos corporativos, 5 miembros de la junta pueden convocar una sesión de emergencia en presencia de accionistas. Thomas sostuvo un documento. ¿Tenemos 5? En realidad, miró a su alrededor mientras 2 miembros más de la junta se ponían de pie. ¿Tenemos 7? Sarah Walsh tomó el micrófono. Propongo un voto de censura contra Richard Calvel como CEO. Secundado, dijo otro miembro de la junta. Esto es un golpe, gritó Richard. No, dijo Thomas con calma. Esto es gobierno corporativo. Has estado mintiendo a los accionistas durante 15 años, reclamando crédito por el trabajo realizado por alguien a quien has marginado sistemáticamente. Eso es fraude. Vanessa trató de salir del escenario, pero las cámaras bloquearon cada salida. Chase estaba sentado congelado, con la cara blanca como el papel. ¿Todos los miembros de la junta a favor de destituir a Richard Calvel como CEO?, preguntó Thomas. 7 manos se levantaron de inmediato. Luego una octava, una novena. En 30 segundos, 12 de los 15 miembros de la junta tenían las manos levantadas. Moción aprobada. El salón de baile estalló. Los inversores estaban en sus teléfonos, indudablemente llamando a sus firmas. El precio de las acciones probablemente se estaba volviendo loco. Además propongo, continuó Sarah Walsh, nominar a Morgan Calvel para la junta directiva, con efecto inmediato. Secundado. Todos a favor. Unánime. Richard tropezó hacia atrás. No puedes. Yo construí esta empresa. No, dije en voz baja. Pero el micrófono llevó mis palabras a cada rincón del salón de baile. Mi madre construyó esta empresa. Tú solo te llevaste el crédito. Y ahora, finalmente, la hija de Elizabeth Vance está tomando el lugar que le corresponde. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en truenos. 2000 testigos de la caída de Richard Calvel y el ascenso de la heredera que había intentado enterrar. Este es el momento en que el karma finalmente los alcanzó. Si estás disfrutando de esta historia sobre justicia y cambio de fortuna, por favor presiona ese botón de suscripción y toca la campana. Comenta, Carmen, si crees que Richard merecía lo que viene a continuación. Las consecuencias están a punto de ponerse aún más interesantes. La compostura de Richard se rompió por completo. Agarró el podio, con los nudillos blancos, dirigiéndose a la multitud con furia desesperada. Esto es ilegal. Ella los está manipulando a todos. El accidente, el coma. Ella tiene daño cerebral. Señor Calvel, gritó Catherine Brooks desde la sección de prensa. ¿Está afirmando que su hija es mentalmente incompetente mientras acaba de presentar evidencia financiera detallada y análisis estratégico? Ella está siendo entrenada. Ford la incitó a esto. Benjamin se puso de pie de nuevo. Morgan no necesita entrenamiento. A diferencia de Chase, ella realmente entiende el negocio que ha estado dirigiendo desde las sombras. Richard giró hacia los guardias de seguridad. Les ordeno que la saquen.
Yo firmo sus cheques. El jefe de seguridad dio un paso adelante. En realidad, señor Calvel, la Junta firma nuestros cheques. Y acaban de votar. ¿Chase? Richard se volvió hacia su hijo. Cuéntales sobre tus logros. El trato de Shanghái. La boca de Chase se abrió y se cerró como un pez. Yo. Los consultores. ¿Cuál era el nombre del cliente?, pregunté en voz baja. El silencio de Chase fue ensordecedor. Señor Chen de Harmony Logistics, suplí. Disculpe, señor Smith de Harmony Logistics. Nos reunimos 17 veces por videoconferencia. Tú te reuniste con él 0 veces porque estabas en Las Vegas. Vanessa. Richard se estaba aferrando a un clavo ardiendo. Ahora sigues siendo presidenta ejecutiva. Vanessa se levantó lentamente, su compostura rompiéndose. Yo. Necesito hablar con mi abogado. Tu abogado está justo ahí. Señalé al hombre que la había acompañado al hospital. ¿Te gustaría explicarles a todos cómo intentaste sobornarme con $50,000 para desaparecer? El abogado se distanció rápidamente de Vanessa, literalmente dando un paso atrás. Richard hizo un último intento desesperado. Demandaré. Los destruiré a todos. ¿Con qué dinero?, preguntó Thomas Mitchell. Tus activos están ligados a tu posición. Una posición que ya no ocupas. Richard Calvel, el hombre que había construido un imperio sobre los huesos de mi madre, estaba derrotado en su propio escenario. Esperé a que el caos se calmara, luego hablé con el mismo tono mesurado que había aprendido durante 15 años de tragar insultos. Richard, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por restauración. La sala se calmó, todos inclinándose hacia adelante. Tienes 2 opciones. Puedes luchar contra esto. Contratar abogados, arrastrar a la empresa a través del escándalo, ver cómo el precio de las acciones se desploma mientras intentas probar que tus mentiras eran verdad. O puedes aceptar una transición elegante. Elegante, escupió la palabra. Conservas tus acciones. Retienes un papel consultivo. Salvas las apariencias anunciando que esta fue una sucesión planificada que orquestaste para probar la preparación de la empresa. Saqué una declaración preparada. Benjamin ha redactado los términos. Puedes irte de aquí como un visionario estratégico que reconoció los talentos de su hija o como un fraude que fue atrapado. La sala contuvo la respiración. El trato de Shanghái salvó a esta empresa, continué. La expansión europea duplicó nuestros ingresos. La integración de IA nos posicionó para la próxima década. Esos logros se mantienen independientemente de qué nombre esté en ellos. Lo que importa es que la empresa que Elizabeth Vance construyó continúe prosperando. Jonathan Pierce habló. Goldman Sachs apoya una transición suave. El mercado responde mejor a la sucesión planificada que al golpe corporativo. Tienes 5 minutos para decidir, dije. Después de eso, Catherine Brooks publica su historia con cualquiera de las 2 narrativas, tú eliges cuál. Vanessa agarró el brazo de Richard. Toma el trato. Chase asintió rápidamente. Papá, por favor tómalo. Richard miró alrededor de la sala a los miembros de la junta que se habían vuelto contra él, los inversores grabando todo, la prensa lista para destruirlo. ¿Planeaste esto?, me dijo. No, respondí. Mamá lo hizo hace 15 años. Solo estoy ejecutando su estrategia final. Por primera vez en mi vida, vi a Richard Calvel reconocer que había sido superado. Thomas Mitchell regresó al micrófono. Necesitamos formalizar esta transición. Convoco a una votación sobre el plan de sucesión propuesto. Los términos se proyectaron en la pantalla. Richard Calvel, transición a presidente asesor. Morgan Calvel, junta directiva, presidenta de desarrollo estratégico. Chase Calvel, reasignación a gerente de operaciones regionales. Vanessa Calvel, renuncia voluntaria con indemnización estándar, auditoría inmediata de todas las transacciones históricas. Señor Calvel, Thomas se dirigió a Richard. ¿Acepta estos términos? Richard permaneció en silencio por un largo momento. Todo el salón de baile esperaba. Finalmente, Vanessa le susurró urgentemente al oído,
y él dio un solo asentimiento amargo. Que conste en acta que Richard Calvel acepta la transición, anunció Thomas. Todos los miembros de la junta a favor. 15 manos se levantaron. Unánime. Accionistas. Thomas preguntó a la sala. Una muestra de apoyo. La respuesta fue abrumadora. Casi todas las manos en la sala se levantaron. Los inversores sabían reconocer la competencia cuando la veían. Y acababan de presenciar 15 años de ella revelada. Moción aprobada. Con efecto inmediato, Morgan Calvel es elegida para la junta directiva. Benjamin me entregó los documentos oficiales. Mientras firmaba, noté que mi firma se veía exactamente como la de mi madre, algo que Richard probablemente nunca se molestó en notar. Señorita Calvel, dijo Thomas formalmente. ¿Le gustaría dirigirse a los accionistas? Regresé al podio una última vez. Calvel Industries se construyó sobre innovación, integridad e inteligencia. Mi madre encarnaba esos valores. Durante 15 años, fueron enterrados bajo el ego y el engaño. Hoy volvemos a nuestras raíces. Miré directamente a Richard. La empresa prosperará. Su legado, tal como es, permanece intacto. Pero la verdad ahora consta en acta. Los aplausos fueron diferentes esta vez. No sorprendidos ni emocionados, sino respetuosos, profesionales. Se levanta la sesión, anunció Thomas. Así de simple, en una sala de juntas que Richard creía poseer, se hizo justicia con un voto corporativo y una firma. En una hora, la historia estaba en todas partes. El artículo de Catherine Brooks en el Wall Street Journal se publicó con el titular, La CEO fantasma, como Morgan Calvel construyó un imperio desde un armario de suministros. Su fotógrafo había capturado el momento perfecto, yo sosteniendo el documento de incorporación mientras el rostro de Richard se desmoronaba en el fondo. Bloomberg lo recogió de inmediato. Calvel Industries sube un 15% después de revelar al arquitecto oculto del éxito. CNBC emitió un segmento especial, el regreso de $850 millones, hija abandonada reclama el legado corporativo. Mi teléfono explotó con mensajes. CEOs a los que había asesorado en secreto durante años finalmente pudieron reconocerme públicamente. Miembros de la junta de otras compañías preguntando sobre mi disponibilidad. Cazatalentos ofreciendo salarios astronómicos para cambiar de barco. Benjamin atendió las solicitudes de los medios mientras yo me sentaba en lo que solía ser la oficina de Richard, ahora temporalmente mía. A través de las ventanas de piso a techo, podía ver las camionetas de noticias alineadas afuera. Forbes quiere una exclusiva, informó Benjamin. Fortune está preparando una historia de portada. Harvard Business Review quiere que escribas un artículo sobre liderazgo en la sombra. Más tarde, dije, viendo cómo mantenimiento empacaba los artículos personales de Richard. Ahora mismo, necesito estabilizar la empresa. Thomas Mitchell llamó y entró. La junta quiere discutir la sucesión del CEO. Tu nombre está en la parte superior de la lista. No quiero ser CEO, dije, sorprendiéndolo. Quiero ser directora de estrategia. Contratemos a un CEO que pueda ejecutar mientras yo diseño. Eso es lo que hago mejor. Eso es realmente brillante. Separar la visión de las operaciones. Mi teléfono vibró con una alerta de Google. La historia se había vuelto internacional. Venganza en la sala de juntas de la hija abandonada era tendencia en 12 países. Pero la mejor notificación fue de mi banco, transferencia de fondo fiduciario de 850 millones completa. El dinero de mi madre. La empresa de mi madre. Finalmente, ambos estaban donde pertenecían. La carta de renuncia de Vanessa llegó en 2 horas, entregada por su abogado, que parecía ansioso por distanciarse de toda la situación. Había negociado un paquete de indemnización estándar, generoso para los estándares normales, insultante en comparación con lo que había robado en crédito a lo largo de los años. La degradación de Chase fue más difícil de ver. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias, su fanfarronería habitual completamente desinflada. Gerente de operaciones regionales, leyó de la carta de reasignación. Reportando al vicepresidente senior de logística. Es un trabajo real, dije. Con responsabilidades reales que tendrás que cumplir realmente. No sé cómo.
Entonces aprende. Yo lo hice. Tenías talento. Yo solo tenía a papá. Por primera vez, sentí un destello de simpatía por él. Chase, tienes 30 años. No es demasiado tarde para ser competente en algo. Toma el trabajo. Ábrete camino legítimamente. ¿Me ayudarás? No, pero tampoco te sabotearé. Borrón y cuenta nueva, trabajo real, logros reales. Eso es más de lo que yo obtuve. Firmó los papeles. Al salir, se detuvo en la puerta. El trato de Shanghái. Realmente no podría haber hecho eso. No podría haber hecho nada de eso. Lo sé. Todos lo saben ahora. Sí. Lo siento. Por lo que vale, lo siento. Después de que se fue, Benjamin me informó que Vanessa ya había puesto a la venta su mansión de Beacon Hill. Mudándose a Florida, aparentemente su hermana vive allí. Una buena distancia ayuda. Chase se ha inscrito en un programa de educación ejecutiva en Wharton. Realmente está asistiendo a clases. Tal vez haya esperanza para él. ¿Y Richard? Richard tomó su decisión. Presidente asesor es más de lo que merece, pero exactamente lo que el mercado necesita ver. El imperio de la familia Calvel había sido reestructurado en una sola mañana. Vanessa en el exilio, Chase degradado a la realidad y Richard reducido a una figura decorativa en la empresa que había afirmado construir. El correo electrónico llegó 3 días después a las 2 de la madrugada. Richard siempre hacía su pensamiento real en las horas oscuras. Morgan, te fallé como padre. Lo veo ahora. Tu madre se avergonzaría de lo que me convertí después de que ella murió. Elizabeth construyó todo. Lo sé. Siempre lo supe. Pero admitirlo significaba admitir que no era nada sin ella. Tienes su genio. No podía soportar verlo, necesitarlo, depender de él de la forma en que dependía de ella. Así que te disminuí, te usé, me dije a mí mismo que eran negocios. No eran negocios. Fue cobardía. No espero perdón. No espero nada. Pero mereces la verdad. Incluso si llega 15 años demasiado tarde, la empresa es tuya. Siempre lo fue. Richard. Lo leí 2 veces, luego se lo reenvié a Benjamin con una nota: guarda esto para los abogados por si acaso. No habría respuesta, ni escena de reconciliación, ni reunión llorosa. Algunos puentes, una vez quemados, solo dejan lecciones arquitectónicas sobre cómo no construir. Pero hice una concesión. Al día siguiente hice restaurar su oficina de presidente asesor. No la suite del CEO, sino un espacio respetable con vista. Su placa decía R. Calvel, fundador emérito. Técnicamente cierto, emocionalmente vacío. Thomas Mitchell cuestionó el gesto. ¿Por qué darle algo? Porque la crueldad es su patrón, no el mío. Obtiene una oficina, un título y un recordatorio diario de que el edificio en el que se sienta fue construido por la mujer que trató de borrar y ahora está dirigido por la hija que abandonó. ¿Eso es muy generoso o muy calculado? Es lo que mi madre habría hecho. Profesional hasta el final. El correo electrónico de disculpa de Richard permaneció sin leer en mi bandeja de entrada durante semanas. Algunas palabras llegan demasiado tarde para importar, sin importar cuán verdaderas sean finalmente. En 6 meses, Calvel Industries no se parecía en nada a la empresa que Richard había gobernado mediante el miedo y el favoritismo. El primer cambio fue la atención médica. Instituí licencia médica ilimitada para todos los empleados. Nadie sería abandonado en una cama de hospital bajo mi guardia nunca más. La política costó millones. La lealtad de los empleados que compró no tenía precio. Luego vino la transparencia. Cada jefe de departamento ahora presentaba su propio trabajo. No más crédito robado. No más contribuciones en la sombra. Una analista junior que había estado haciendo el trabajo de su jefe durante 3 años fue ascendida en el acto cuando salió la verdad. La Fundación de Innovación Elizabeth Vance se lanzó con $50 millones en fondos para apoyar a mujeres emprendedoras en campos STEM. El nombre de mi madre finalmente estaba adjunto a algo digno de su legado. El armario de suministros que había sido mi oficina durante 15 años se convirtió en un espacio conmemorativo.
Una placa decía, desde esta habitación de 6x8, Morgan Calvel construyó el 40% del valor de esta empresa. Nunca subestimes a nadie basándote en el tamaño de su oficina. Benjamin ayudó a establecer nuevas reglas de gobierno corporativo. Los miembros de la familia podían trabajar en la empresa, pero tenían que cumplir con los mismos estándares de desempeño que cualquier empleado. El nepotismo murió de una muerte regulatoria. El precio de las acciones alcanzó máximos históricos. Resulta que los inversores preferían la competencia al carisma. Has cambiado todo, dijo Thomas Mitchell durante una reunión de la junta. No, he restaurado todo. Esta es la empresa que mi madre imaginó, construida sobre el mérito, no sobre el derecho de nacimiento. Los clientes de Shanghái con los que había trabajado durante años finalmente me conocieron en persona. El señor Smith, anteriormente señor Chen en mi mente, se rió cuando se enteró de la verdad. Siempre nos preguntamos por qué Chase parecía tan brillante en el correo electrónico y tan confundido en las llamadas. Para fin de año, la Escuela de Negocios de Harvard estaba enseñando un estudio de caso, La revelación de Calvel, liderazgo oculto y verdad corporativa. La empresa de mi madre finalmente reflejaba sus valores. Solo tomó 15 años y una habitación de hospital abandonada para llegar allí. Un año después, me paré en mi nueva oficina. No la suite del CEO, sino el espacio de directora de estrategia que diseñé yo misma. Ventanas de piso a techo, sí, pero también estaciones de trabajo para colaboración, pizarras blancas cubriendo paredes enteras y un pequeño rincón dedicado a la memoria de mi madre. La empresa funcionaba como un reloj bajo nuestra nueva CEO, alguien que recluté personalmente de Microsoft. Yo hacía lo que mejor sabía hacer, estrategia, innovación, construir el futuro, mientras ella manejaba las operaciones y la ejecución. Simbiosis perfecta. Mis días comenzaban a las 7 de la mañana ahora, no a las 3 de la madrugada. Almorzaba en el comedor ejecutivo, no en mi escritorio. Asistía a las reuniones de la junta como miembro con derecho a voto, no como personal de apoyo invisible. Cena familiar este domingo, Chase envió un mensaje de texto. Había sido ascendido a gerente regional después de completar su programa de Wharton y ganárselo de verdad. Estaré allí, respondí. Estas cenas ocurrían mensualmente ahora, Richard, Chase y yo. No jugando a la familia feliz, sino manteniendo la civilidad profesional. Vanessa nunca asistió. Florida le sentaba mejor. Richard había envejecido 10 años en uno. Hablaba menos, observaba más y ocasionalmente ofrecía consejos realmente útiles desde su papel asesor. Nunca mencionaba el pasado. Yo tampoco. La Junta quiere discutir la planificación de la sucesión, mencionó Thomas Mitchell durante nuestra revisión trimestral. Tienes 33 años. En 7 años, podrías ser CEO. Tal vez. O tal vez comience mi propia empresa. El fideicomiso de mamá me da opciones. ¿Qué querría Elizabeth? Sonreí. Ella querría que yo eligiera por mí misma. Esa es la diferencia entre ella y Richard. Ella construyó un imperio pero crió a una hija. Él trató de poseer ambos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jonathan Pierce. Goldman tiene un nuevo proyecto. ¿Interesada? Respondí, envía detalles. Mi equipo lo revisará. Mi equipo, mi elección, mi vida. Finalmente, el artículo de Harvard Business Review que escribí se tituló El costo de la excelencia invisible. Comenzaba con una simple verdad: tu valor no disminuye porque otros se nieguen a verlo. Pero su ceguera no debería determinar tu sueldo. 3 lecciones surgieron de mi historia. Lecciones que ahora compartía con jóvenes profesionales que me contactaban a diario. Primero, documenta todo. Cada correo electrónico, cada contribución, cada avance nocturno, no por venganza, sino por realidad. Mi madre sabía esto. Construyó un rastro de evidencia que sobrevivió 15 años y su propia muerte. Tu trabajo debe tener tus huellas dactilares, incluso si alguien más hace la reverencia. Segundo, construye alianzas fuera del sistema tóxico. Jonathan Pierce y Goldman Sachs conocían mi valor cuando mi propia familia no lo hacía. Thomas Mitchell sospechaba la verdad y esperó el momento adecuado para actuar. Benjamin Ford protegió mis intereses cuando yo no podía protegerme a mí misma. Tus aliados no siempre comparten tu sangre o tu edificio.
Tercero, la paciencia no es pasiva. Durante 15 años, no estuve esperando. Estuve construyendo. Cada habilidad aprendida, cada relación forjada, cada pieza de evidencia reunida fue un ladrillo en la base de mi eventual libertad. Richard pensó que mi silencio significaba sumisión. Significaba preparación. ¿Te arrepientes de no haber actuado antes?, preguntó una joven en una conferencia. No a los 20, habría estado demasiado enojada. A los 25, demasiado desesperada. A los 32, fui precisa. El momento oportuno no se trata del reloj. Se trata de preparación. La lección más importante, el poder no se hereda ni se otorga. Se construye trato por trato, decisión por decisión. A menudo en habitaciones donde se supone que no debes estar. Mi madre sabía esto. Ella construyó un imperio mientras dejaba que Richard usara la corona. Pero se aseguró de que el verdadero poder se transfiriera a alguien que se lo hubiera ganado en las sombras. Su hija, y yo. La última conversación que importó ocurrió un jueves, 18 meses después de la reunión de accionistas. Richard solicitó una reunión privada, no en su oficina asesora, sino en la mía. Necesito saber, dijo, luciendo mayor que sus 60 años. ¿Alguna vez consideraste simplemente alejarte, tomar los 5 millones de Chase y desaparecer? Todos los días durante 15 años. Pero no lo hiciste. Mamá no lo habría hecho. Él asintió lentamente. Elizabeth siempre jugaba a largo plazo. Esto no era un juego. Era mi vida. Lo sé ahora. Nos sentamos en un silencio que no era del todo cómodo, pero ya no era hostil. No me disculparé de nuevo, dijo. No lo creerías de todos modos. No lo creería. Pero diré esto, la empresa está mejor contigo visible de lo que nunca estuvo contigo invisible. Eso es lo más cerca de la verdad que has hablado en 15 años. Se levantó para irse, luego hizo una pausa. Las cenas familiares. No tenemos que continuarlas. No, no tenemos que hacerlo. Pero lo haremos una vez al mes, 2 horas. Cortesía profesional. Ese es el límite. ¿Por qué algún contacto en absoluto? Porque el odio requiere energía. Prefiero invertir en otro lado. Porque Chase está tratando de ser mejor. Porque mantener relaciones profesionales es lo que hacen los adultos. ¿Y Vanessa? Vanessa tomó su decisión. La distancia es su límite y el mío. Richard asintió. Límites. Elizabeth lo aprobaría. Ella lo haría. Después de que se fue, miré la foto en mi escritorio. Mi madre a los 32 años, mi edad actual, parada frente al edificio original de Calvel Industries. Estaba sonriendo, pero sus ojos tenían el mismo acero que ahora veía en mi propio reflejo. El perdón no significa olvidar. Los límites no son muros. Son puentes con puertas. Y yo tenía las llaves. La historia podría haber terminado con venganza. En cambio, terminó con algo mejor, equilibrio.